Hola, ¿qué tal? Soy Pedro Reina Pérez y me da mucho gusto estar con ustedes hoy. Esta conferencia que voy a ofrecer la he titulado Claves de Alegría. Forma parte de las actividades de la Comisión para el Centenario del Nacimiento de don Ricardo Alegría Gallardo, una comisión a la que me honro en pertenecer y que ha venido trabajando desde el año 2019 para aprovechar esta efeméride y dar a conocer no solamente la figura de don Ricardo, sino el trabajo que nos ha legado. Yo soy historiador, soy egresado del Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y del Caribe, que es una de las instituciones que fundó don Ricardo. Y tuve la oportunidad durante mis años de estudio y posteriormente, mientras trabajaba en la Fundación Puertorriqueña de las Humanidades, de conversar con él. Y de ahí salieron dos proyectos que se publicaron. El primero fue un libro titulado La semilla que sembramos, autobiografía del proyecto nacional, que publiqué en el año 2003. Y ese mismo año tuve la oportunidad de hacer un documental para WIPR junto al compañero Juan Carlos García Padilla, que se tituló Si me da el tiempo, basado en las conversaciones que tuve en el libro. En el día de hoy lo que quiero hacer con ustedes es compartir algunas anécdotas de mi experiencia con Ricardo Alegría y de los procesos creativos y personales y de amistad que se fueron desarrollando durante esos años. De manera que voy a compartir con ustedes unas fotografías para que vean un poco cómo va la cosa y conozcan algunas anécdotas y algunas experiencias que tuve trabajando con él. Debo comenzar por decir que le puse claves de alegría y que cuando titulé esta conferencia de esa manera recordé que en una ocasión conversando con el fenecido poeta Edwin Reyes en el Viejo San Juan, Edwin me decía que él siempre había soñado con hacer un documental de don Ricardo, cámara en mano, siguiéndolo por las calles de San Juan, que se titulara Alegría. Y Edwin fue una de las muchas personas que don Ricardo cultivó a lo largo de los años. Y eso siempre me dejó pensando. Y para mí don Ricardo, además de un profesor, fue un mentor y fue también un amigo. Yo llegué al Centro de Estudios Avanzados en agosto de 1988 para comenzar mis estudios de maestría y me gradué de maestría en mayo de 1992. Yo en ese momento era maestro de escuela y me sorprendía mucho, ¿verdad? La accesibilidad de don Ricardo. Don Ricardo era una persona que uno podía encontrar por el Viejo San Juan caminando todos los días porque le gustaba bajar al correo y en el camino se detenía a conversar con todas las personas. Y para los que estábamos en el Centro de Estudios Avanzados en aquel momento, ¿verdad? En mi caso en el 1988, que fue una década importante, es la década, yo llego al centro 2 años después de que se establece en el seminario conciliar. Originalmente el centro comenzó utilizando las facilidades de Casablanca en el número 1 de la calle San Sebastián y en el 1986 don Ricardo consiguió que le cedieran el edificio del seminario conciliar para establecer el centro y yo viví esos primeros años de estar allí. Me llamaba mucho la atención que don Ricardo era una persona muy accesible. Todo el mundo que en aquel momento en el centro no existía el programa doctoral propiamente del centro, existía un programa doctoral de la Universidad de Valladolid, pero los estudiantes de maestría, ya fuera en literatura, historia o estudios puertorriqueños, siempre podían acudir a su oficina y él daba una clase legendaria los lunes a las 5 que se llamaba Cultura Puertorriqueña. Y uno tenía que coger esa clase que constaba de 2 semestres. El primer semestre la dictaba él personalmente, en el segundo semestre él traía invitados al centro y uno tenía la posibilidad de conversar con ellos. Y yo recuerdo que ese segundo semestre me acerqué a él porque yo, siendo del Viejo San Juan, quería hacer mi trabajo de investigación para la clase sobre la tradición de las 7 estaciones, que es una tradición, disculpen, que hay en el Viejo San Juan, que luego del servicio de la misa del jueves en la noche, la Semana Santa, la gente, las 7 iglesias del Viejo San Juan exponían un monumento, exponían el Santísimo, la tradición católica. Se preparaban los templos y se preparaba el Santísimo y se exponía para que las personas hicieran, ¿verdad?, una especie de peregrinación por las 7 iglesias. Todo, ¿verdad?, no las podía hacer en orden, pero en aquel momento eran la iglesia de San Francisco, el colegio de párvulos, San José, las siervas de María, la catedral, la iglesia de Santa Ana. Con los años eso ha variado. Y ahí descubrí que don Ricardo era un gran conversador. Don Ricardo era una persona que no distinguía y le extendía, ¿verdad?, su amistad a personas jóvenes, mayores,
era una persona que no discriminaba, era una persona que siempre estaba dispuesto a conversar. Eso dio paso a que yo estableciera cierta confianza con él y yo continué entonces mis estudios en el centro y formé parte de la primera graduación doctoral que tuvo propiamente el Centro de Estudios Avanzados. Como dije antes, había unos programas doctorales en el centro, particularmente uno con la Universidad de Valladolid y después hubo uno con la Universidad de Sevilla, pero el centro no tuvo programa propio hasta comenzados los años 90. Yo comencé mis estudios doctorales en 1993 y terminé en mayo de 1998. En esta foto fue en mi graduación. Fuimos 5 los que nos graduamos en esa primera promoción. 2 fuimos historiadores, el amigo Luis López Rojas y yo. Él defendió en 1997 su disertación y yo en el 1998 y formamos parte de esa primera promoción doctoral del Centro de Estudios Avanzados. Algo que debo decir es que en el 1993, justamente cuando empecé mis estudios doctorales, yo comencé a trabajar en la Fundación Puertorriqueña de las Humanidades en el Viejo San Juan, que fue una institución también fundada o cofundada por Alegría, junto a un grupo de intelectuales puertorriqueños, Arturo Morales Carrión, Aida Caracosta, Laura Gallego y otros que crearon esa institución y eso me permitió empezar a colaborar con él porque en esos años empezaba el Museo de las Américas que, digamos, junto al Centro de Estudios Avanzados son 2 de las instituciones que él nos legó. Y en aquel momento yo comencé a colaborar con él específicamente en un proyecto atado a la exhibición de artes populares que todavía está en el Museo de las Américas. Y eso me permitió conversar con él regularmente y me di cuenta que Alegría, ¿verdad? Empecé a conocer unas dimensiones diferentes de su vida. A mí siempre me llamó muchísimo la atención que don Ricardo fuese, ¿verdad? Todo el mundo lo reconocía como este gran gestor cultural, primer director, prácticamente padre del Instituto de Cultura Puertorriqueña, que fue un esfuerzo colectivo porque fue él junto a un grupo importante de intelectuales y de investigadores y de gestores. Pero siempre se le acreditaban las cosas a don Ricardo y él no siempre estaba, él nunca negaba el crédito que le correspondían a otras personas. Como bien ustedes saben, él fue el primer director del Museo de Antropología, Arte e Historia de la Universidad de Puerto Rico. Y siempre decían el museo que don Ricardo dejó en la universidad y él corregía a la gente y decía, bueno, no, este museo fue el producto del trabajo de don Rafael W. Ramírez, que fue mi profesor, yo simplemente fui el primer director, etcétera. Pero había una dimensión de la vida de Alegría que era muy conocida, muy pública, todo el mundo sabía lo que él había hecho, los libros que había publicado, pero a mí me interesaban cosas que apuntaban en otra dirección y que eran muy interesantes y entonces esas conversaciones que empezaron en 1993 se fueron extendiendo a lo largo de los años hasta que en 1999 yo le propuse a don Ricardo, ¿qué tal si podemos conversar? Y yo me traigo una grabadora y de las grabaciones sacamos un texto y lo publicamos como un libro. Y él me dijo que sí. Y yo desde el primer momento me dispuse a tratar de abundar en algunos aspectos de la vida de él que me parecían menos conocidos. Esos apuntes, ¿verdad? Esas conversaciones entre 1999 y el 2001, 2002 dieron paso a este libro que se tituló La semilla que sembramos, autobiografía del Proyecto Nacional, en el que yo organicé temáticamente y cronológicamente las conversaciones para un poco dar cuenta de su pensamiento. Una de las cosas que más me llamaba la atención de Alegría es que Alegría era un político consumado. Cuando digo un político consumado, me refiero a una persona que entendía el poder y que sabía negociar el poder. Y eso se lo podíamos atribuir al hecho de que él viene a la dirección del Instituto de Cultura cuando se crea en 1955 bajo la égida de doña Inés Mendoza de Muñón, ¿verdad? Inés María Mendoza, quien había sido su maestra de español en la Escuela Superior Central. Como sabemos, doña Inés eh, era la esposa de Luis Muñoz Marín y don Ricardo estudiaba en la Escuela Superior Central, la Central High, aquí en Santurce, y él estuvo allí en ocasión de que doña Inés hiciera defensa del idioma español a propósito de
la visita de Eleanor Roosevelt a Puerto Rico, y eso le costó, la defensa del español, le costó a doña Inés el puesto de trabajo, así que él se identificó desde muy temprano con esas causas y la defendió públicamente, pero ese vínculo hace que cuando él concluye sus estudios, a mediados de los años 50, ella lo recomendara a él para encabezar la dirección del Instituto de Cultura Puertorriqueña, y él entonces viniese a dirigirlo, comenzando en 1955. Entonces, esas conversaciones yo las quise orientar hacia aspectos menos conocidos de la vida de Alegría. Entre las cosas que quise averiguar, Alegría como arqueólogo y como investigador académico escribió algunas de las teorías más importantes sobre la población del arco antillano por los pueblos que venían, ¿verdad? Por los pueblos arhuacos que venían del norte de América del Sur, del Valle del Orinoco. Pero muy poca gente sabía, por ejemplo, que Loíza, el vínculo con Loíza tenía que ver con que su familia materna era de Loíza. Y ese es un ejemplo de algunas de las cosas que yo quise averiguar, pero no fue la única, ¿no? Alegría entonces conocía a Loíza no solamente como un antropólogo, etnógrafo, etnólogo, sino como un niño que conocía desde lo íntimo, desde lo doméstico, la vida cotidiana de Loíza, y eso lo llevó a hacer la primera película, el primer documental a color que se hace sobre Loíza en el año 1949, que se titula Las fiestas de Santiago Apóstol. Esta imagen que ustedes ven en pantalla es una imagen de Alegría entrevistando a una de las personas del pueblo de Loíza, a quien el documental sigue. Como ustedes saben, la fiesta de Santiago Apóstol es la fiesta principal del pueblo de Loíza. Está fundamentado en la fiesta del Santo Católico, que además es el santo patrón de España, pero Loíza se caracteriza por tener una identidad afrodescendiente muy clara. A mí me parecía muy interesante que él, como académico, se enfocara en el pueblo de sus abuelos y que algunas de las excavaciones inclusive las hubiese hecho en el patio de su abuela. A mí eso me parecía fascinante. Y yo quería que nos contara un poquito más sobre eso. Ustedes saben que él se hace antropólogo y se hace arqueólogo, y en su faena, Alegría estuvo en la primera parte de su carrera académica documentando, investigando y escribiendo sobre los indios taínos, y muchas de las teorías, como dije, que nosotros tenemos, surgen de sus trabajos de investigación. Pero eso no era lo único que a mí me llamaba la atención de Alegría. Aquí lo vemos con Luis Muñoz Marín, ya un poco más tarde debemos presumir que estos son los años en que él adviene a la dirección del instituto. A mí también me interesaba, por ejemplo, la influencia que tenía su papá, don José Alegría, quien había sido un abogado muy prominente de su época, pero no solamente por el ejercicio del derecho, sino también por haber sido un gran editor. Fue editor del suplemento Puerto Rico Ilustrado, que fue una revista muy significativa en la que publicaron algunos de las principales plumas, pensadores, poetas de la época. Y antes de esa faceta de don José Alegría como editor, había sido abogado, y como abogado había estado muy cerca de don Pedro Albizu Campos. José Alegría fue uno de los fundadores del Partido Nacionalista y lo encabezó, ¿verdad? Fue uno de las personas que salió del Partido Unión en los años 20 para fundar el Partido Nacionalista puertorriqueño. Albizu no adviene a la presidencia del partido hasta muchos años, bueno, a finales de los 20, principios de los 30, es que Albizu adviene a la dirección del Partido Nacionalista, pero siempre mantuvo una relación estrecha con el papá de don Ricardo, con don José Alegría, y a mí me parecía fascinante que Alegría hubiese estado y hubiese conocido de tan cerca, de manera tan personal, a las dos figuras políticas que más impactaron la política puertorriqueña en el siglo XX. Así que muchas de mis preguntas en el libro tenían que ver con sus recuerdos de los encuentros con Albizu, a quien él siempre describía con mucho, mucho afecto y mucho cariño, y también describía la afinidad que tenía con su padre y el respeto que le inspiraba. Así que vuelvo a mi planteamiento original. Alegría era una persona que conocía el poder y sabía cómo manejarse, y esa era una de sus facetas más conocidas. Pero a mí me interesaba ir tras bambalinas, ir buscando los ángulos, hablar del viejo San Juan que él conoció cuando niño. Alegría, además, había sido amigo
fue muy amigo del hijo de Luis Muñoz Marín, Luis Muñoz Lee, fueron compañeros de escuela y más tarde compañeros en la universidad, tanto aquí como en la Universidad de Chicago. Y a mí eso también me parecía fascinante, o sea, no solamente conoce al Albizu, es amigo de Muñoz Marín, es eventualmente colaborador de Muñoz Marín, y yo iba detrás de esos relatos, yo iba detrás de esos recuerdos. Y conversamos sobre una infinidad de temas. El libro entonces sale publicado en el año 2003 y en ese momento Linda Hernández, quien dirigía a la sazón la Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública, me contacta para proponerme que hiciésemos un documental para televisión y también se acerca a Juan Carlos García Padilla, conocido y reconocido cineasta puertorriqueño, y le propone que fuera él quien dirigiera el documental y me propuso a mí que junto a él hiciéramos el libreto basado en mi investigación. En esta foto que ven aquí también está Eugenia Rodríguez, quien fue la productora de el documental junto a Rebeca Torres, que fue la productora ejecutiva, y durante varias semanas decidimos, para tratar de obtener otro ángulo de la vida de don Ricardo, llevarlo a los lugares que habían sido importantes para él. Eso fue algo que yo traté de hacer en mis entrevistas, pero mis entrevistas todas ocurrían en su oficina, detrás de su escritorio, con una grabadora prendida, y yo me daba cuenta que Alegría conversaba conmigo de una manera cuando la grabadora estaba apagada, y tan pronto yo la prendía, se activaba el animal político que había en él, y él hablaba con mucho cuidado, y yo siempre decía, ¿por qué será que algunas de las cosas que me dice, digamos, en la intimidad, en privado, se quedan fuera de la grabación? Y entonces, un poco para tratar de subvertir ese control que él tenía sobre su persona y sobre lo que estaba dispuesto a decir en público, decidimos llevarlo por un tour de los lugares que habían sido importantes para él. En esta foto en particular estamos en un balcón que hay en la escuela José Julián Acosta en el Viejo San Juan, donde él estudió, y nuestro tour del documental nos llevó por varios lugares. Lo llevamos a la cueva María la Cruz en Loíza para que él nos contara desde la misma cueva qué era lo que lo había movido a estudiar las culturas aborígenes del Caribe y por qué había comenzado por Loíza. Esta foto que está ahí es una foto de ese momento. También lo llevamos a la Escuela Superior Central, donde él cursó sus estudios de escuela superior y de los que conservaba muchísimos recuerdos. Intentábamos entrevistarlos en cada uno de estos lugares, un poco empujándolos para ver si salía algo diferente y él se ponía cándido con nosotros, pero era muy difícil hacerlo. Lo llevamos también, y van a ver algunas fotos ahora, al Centro de Estudios Avanzados, a la Plaza de Caguana, al Parque Ceremonial de Caguana en Utuado, pero don Ricardo, le decíamos, lo queríamos entrevistar en su casa. Y él tenía una resistencia enorme a que lo entrevistáramos en su casa. Siempre decía que era porque doña Mela no le gustaba que se metieran en la casa y le hicieran cosas. Y entonces Juan Carlos y yo conversábamos y decíamos, tenemos que filmar en la casa. Y un poco un día le dimos un ultimátum y le dijimos, don Ricardo, haga lo que tenga que hacer, convenza a doña Mela. Y entonces él dijo, pues déjame ver qué yo puedo hacer. Y ese día tuvimos que mandar unos electricistas a la casa para asegurarnos de que hubiese suficiente corriente para las luces, las cámaras, etc. Y cuando finalmente don Ricardo nos dice, sí, sí, ok, no hay problema, pueden venir. Para los que nos están viendo, es importante recordar que su casa es una casa majestuosa, muy grande, en la esquina de la calle Sol y calle San José, donde había una biblioteca y donde debe haber todavía una biblioteca importante, un lugar muy especial donde había un montón de objetos que eran de suyos y que explicaban parte de su historia. La cuestión es que llegamos allí nosotros un poquito temerosos de la filmación de ese día porque teníamos que importunar a doña Mela. Curiosamente, ese día nosotros montamos las cámaras y las luces en la sala de la casa, y de momento sale doña Mela con una bandeja llena de croquetas y una botella de vermú dulce y varios vasos a convidarnos porque estábamos en su casa, y ahí yo me di cuenta que en realidad no era doña Mela
la que tenía reserva con que fueran a su casa, sino don Ricardo mismo. Doña Mela estaba feliz de que nosotros estuviéramos allí y así nos lo hacía saber con su hospitalidad, mientras que don Ricardo, pues como lo ven en esta foto, también estuvo muy cómodo, pero nos tomó muchas semanas convencerlo de que nos dejara filmar en su casa. Conversar con alegría siempre era una ocasión gozosa para mí y para cualquier persona que se acercara a él. Yo creo que a medida que lo fuimos viendo y a medida que lo fuimos llevando, había en su ademán una alegría, valga la redundancia, muy particular de compartir lo que él sentía. Yo creo que para nosotros en la comisión y ya, ¿verdad?, conmemorando los 100 años del nacimiento de él, próximamente el 14 de abril del año 2021, es interesante porque Alegría era una persona que tenía unas dimensiones de su vida que no todo el mundo conocía. ¿Qué quiero decir con eso? Don Ricardo era una persona tremendamente celosa con su vida personal y familiar. La anécdota que acabo de relatar lo confirma. Él defendía ferozmente su vida íntima y no le gustaba mucho compartir eh, los detalles de las cosas. No obstante, él siempre nos dejaba saber aquí y allá algunas de las cosas que lo ocupaban. Y por ejemplo, una de las cosas que siempre me sorprendió de él y nunca dejó de maravillarme fue la cantidad de personas con quien él mantenía canales de comunicación. Don Ricardo fue un soberanista, ¿verdad? Confeso, siempre fue muy claro en su apoyo a la soberanía de Puerto Rico. La gente le encantaba acusarlo de popular y él decía que no, que su colaboración con el gobierno de Muñoz Marín había sido como una estrategia número uno para preservar la cultura puertorriqueña en un contexto colonial como el nuestro y también como una manera de ponerle una traba al avance del anexionismo en Puerto Rico. Sin embargo, él conversaba largo y tendido con muchos anexionistas que iban a su casa. Era muy común, me pasó más de una vez llegar al centro y encontrarme importantes líderes del Partido Nuevo Progresista saliendo de su casa o de su oficina porque él era una persona que entendía lo que era la diplomacia. Y la diplomacia estaba fundamentada en el diálogo y el diálogo ocurría de manera discreta. Y eso él no lo pregonaba a los cuatro vientos, era algo que él hacía y acometía personalmente. Y eso hablaba de la madurez y de la inteligencia política que él tenía. Una anécdota que vale la pena recordar es que más o menos en el 1993 a él le dan la medalla Charles Frankel en la Fundación Nacional de las Humanidades en Washington, D.C. Era el comienzo de la presidencia de Bill Clinton y era el presidente de Estados Unidos el que entregaba esa medalla. Y Alegría de manera muy proactiva y lista. Tenía consigo una carta para el presidente con sus planteamientos respecto a lo que debía hacer Estados Unidos para rectificar aquel famoso error, como él le llamaba, ¿verdad? Cuando Estados Unidos en la resolución 748 Romanos 8 de 1953 declara que Puerto Rico ya no es una colonia, pues se retira Puerto Rico de la lista de territorios sobre los que había que reportar ante la Asamblea General de Naciones Unidas y don Ricardo, ¿verdad? Tantos años más tarde decía que si en efecto lo que se había dicho en el 53 era incorrecto, Estados Unidos tenía la obligación moral de rectificar eso y ese era su planteamiento a Clinton. Si ustedes de verdad piensan que no somos una colonia ya, pues nos corresponde la ciudadanía y si no nos las quieren dar, pues entonces rectifiquen el error que cometieron en 1953 con el apoyo a esa resolución 748. Esa dimensión de la vida la conocen pocas personas, pero no pocas personas, porque no solamente eran los anexionistas, Alegría participó, como pueden ver en esta foto que gustosamente me prestó mi hermana de la vida, la fotógrafa Alina de Lourdes Luciano. Don Ricardo participó de las protestas para la salida de la Marina de Guerra de Estados Unidos de la isla de Vieques. A mí esta foto siempre me ha gustado mucho porque lo llevaron a las áreas donde estaban acampando, donde estaba el campamento de desobediencia civil,
Y él fue en su atuendo cotidiano, que era generalmente una guayabera blanca o crema y sus pantalones de siempre. Y esta fotografía se la toman cuando se está bajando de una de las yolas de los pescadores. Una de las cosas que yo descubrí en el proceso de conversar con él fue que él siempre me decía que mantenía comunicación con correspondencia con los presos políticos que estaban en las cárceles de Estados Unidos. Yo recuerdo que él me lo dijo varias veces, que él les escribía y que mantenía comunicación con ellas. Y yo pues, lo daba por bueno porque sabía que había una serie de dimensiones de su vida personal que se tomaba muy en serio. Y entonces ocurrió algo interesante justo cuando estábamos empezando las conversaciones para el libro de eh, La semilla que sembramos. Y fue que yo un domingo, el presidente Clinton acababa de conmutar la sentencia de los presos políticos puertorriqueños, no de la totalidad. Oscar López Rivera fue el último de ellos en salir de la cárcel, pero del grupo que había sido arrestado por el asalto al camión blindado de la Wells Fargo. Esos prisioneros que habían quedado en las cárceles eh, fueron, ¿verdad?, sus sentencias conmutadas por el presidente Clinton antes de salir y de allí salieron entre los que fueron liberados estaban las hermanas Alicia y Lucy Rodríguez, que son las que ven en esta fotografía. Y en aquel momento el clima político en Chicago, que era donde ellas vivían, estaba muy caldeado y ellas decidieron salir de la cárcel y venir a Puerto Rico y terminaron en la casa de una comadre mía, quien yo adoro, que se llama Elizabeth Isea. Elizabeth, por la intercesión del fenecido fraile franciscano Ángel Darío Carrero, les ofreció su casa para que pasaran un tiempo allí en el barrio Culebra Alta. Ellas todavía, curiosamente, permanecen tantos años más tarde, todavía viven y han vivido desde que regresaron a Puerto Rico allí. Y esta imagen que estoy compartiendo en pantalla salió apenas ahora, a finales de noviembre del 2020, en el periódico El Nuevo Día, porque yo no sabía, lo descubrí en aquel momento, que Lucy y Alicia eran las hijas, ¿verdad? Del el famoso peón de la canción de Juan Antonio Corretger. Pueden ver a mano izquierda Lucy y Alicia en la cárcel siendo visitadas por Juan Antonio Corretger, poeta nacional puertorriqueño, muy vinculado al Partido Nacionalista y también encarcelado junto a Francisco Matos Paoli y a otros por su participación en el Partido Nacionalista. Y esa famosa canción de Boricua en la Luna, que es la musicalización de Roy Brown, de un poema de Juan Antonio Corretger, está inspirado en los padres de Luz y Alicia. Yo, en 1999, como les dije, llegué un día a Calley a visitar a mi comadre y sabía que ellas estaban allí, tuve la ocasión de conocerlas, fue un encuentro que atesoro porque fue un encuentro muy, muy afectuoso y muy bonito. Me acompañaba en aquel momento el amigo Alfredo Carrasquillo, íbamos en su carro. Y ese día, después de conversar, ahora no recuerdo cuál fue el motivo, pero decidimos salir a dar una vuelta y yo les había comentado que don Ricardo, y esto es un dato poco conocido, pero que vale la pena mencionar, don Ricardo tenía una casa de campo en Calley, específicamente en la carretera número 15 que baja de Calley a Guayama, que es donde curiosamente está también la residencia de campo del gobernador de Puerto Rico, la famosa casa de Jajome. Ustedes saben que el gobernador de Puerto Rico disfruta de esa casa de campo en Jajome y de una casa de playa que se conoce como el Convento en Fajardo. Y entonces Lucia y Alicia se montan en el carro y vamos, ¿verdad? Nos montamos en la carretera. Yo creo recordar que les dije, bueno, no, damos una vuelta, les enseño cuál es la casa del gobernador y también les digo dónde queda la casa de don Ricardo. Chévere. Y nos montamos en el carro y salimos y de momento cuando nos vamos acercando a la casa de don Ricardo,
me doy cuenta que hay un carro frente a la casa. Don Ricardo no guiaba, número uno, y ya en estos años no frecuentaba esa casa. En el libro él me contaba que los años 50 y 60 él se iba a la casa con doña Mela y sus hijos, y llegaba Muñoz caminando por la carretera y era un espacio en el que ya fuera don Ricardo yendo a la casa de campo el gobernador o el gobernador viniendo a la suya, podían conversar de una manera más distendida. Yo no tenía noticia de nada, ¿verdad? De momento veo que hay un carro, le digo a Alfredo que se estacione, nos estacionamos, eh, y veo a don Ricardo, ¿no? Y Lucy y Alicia se bajan del carro y yo me dispongo a presentarlos, pero de momento me doy cuenta que tanto Lucy como Alicia y don Ricardo se comportan con muchísima familiaridad. No hizo falta que yo los presentara, inmediatamente se abrazaron. No hizo falta que yo intercediera y en ese momento me di cuenta de que había una relación previa y que yo lo que estaba haciendo era atestiguando un encuentro entre Alegría y dos de las muchas personas a quien él acompañó epistolarmente a lo largo de los años de confinamiento, que fueron 20 años de cárcel, que ellas pasaron, casi 20 años, no exactamente, pero ese día pues supe que cada vez que canto Boricua en la Luna, eh, el famoso peón que menciona la letra es el papá de Lucía Alicia, y Alegría y ellas comenzaron a conversar con mucha naturalidad y es un recuerdo que atesoro mucho. Les recomiendo que procuren este recorte de la historia de la canción y de la historia personal de Lucy y Alicia. Yo con esto concluyo mi, esta conferencia y quiero concluir diciendo algo que pienso mucho. El Puerto Rico que nosotros estamos viviendo está plagado de desafíos y de dificultades. A mí me parece que Alegría fue una persona sobre todo valiente, que supo identificar cuáles eran las instancias de acción y cuáles eran las necesidades que tenía la isla en ese momento. Y me parece que más que simplemente tratar de replicar lo que hizo don Ricardo a lo largo de toda su gestión pública, quiso responder a los desafíos de su tiempo y tuvo unas herramientas particulares, el favor de doña Inés, el favor de Muñoz Marín, las relaciones que le valían el ser el hijo de José Alegría, las relaciones que él mismo cultivaba con las personas. Y él le trató de dar respuesta a los desafíos, sobre todo en un momento muy complicado para Puerto Rico, muy diferente al de ahora, ¿verdad? Hasta 1947 en Puerto Rico la educación, por lo menos oficialmente, era una educación que tenía como fin la asimilación de los puertorriqueños. Y él desde el Instituto de Cultura enfrentándose a muchos desafíos, enfrentándose a una universidad de Puerto Rico, por ejemplo, que tenía un proyecto más occidentalista que puertorriqueñista, enfrentándose a otras agencias del gobierno de Puerto Rico que pensaban el desarrollo económico, como es el caso de Teodoro Moscoso y la Compañía de Fomento, lo pensaban más en términos de el turismo, la rentabilidad, los hoteles, y él apostaba por otra cosa y por eso creo que una de las grandes aportaciones que hizo, y nosotros somos reflejo de eso, fue saber cómo trabajar con el Departamento de Instrucción Pública, que era como se llamaba entonces el Departamento de Educación, para empezar a hablar de lo puertorriqueño, porque debemos entender que no había clases de historia de Puerto Rico, no había textos para los niños. Es Alegría uno de los que empieza a fomentar la publicación de libros como Mi primer libro de Puerto Rico, etcétera. Entonces eso llevó a que nosotros desarrolláramos una conciencia histórica, social, cultural muy importante. Pero aquellos eran los desafíos del Puerto Rico de Ricardo Alegría Gallardo. Pienso que hoy los desafíos nuestros son otros. Y pienso que lo mejor que podemos hacer, más que tratar de repetir la misma medicina que él hizo en aquel momento que utilizó, es utilizar el arrojo, la valentía, eh, la imaginación que él utilizó para responder nosotros de una manera diferente, porque me parece que su ejemplo nos debe inspirar
pero esa inspiración requiere de nosotros que también definamos y diseñemos herramientas y estrategias para combatir la desigualdad, la pobreza, el abandono que estamos enfrentando en el presente, pero con la alegría, de nuevo, ¿verdad? Valga la redundancia, con la alegría de saber de que nos queremos y nos soñamos en español y que si tenemos un acervo de cultura simbólico amplio que muda, que integra otras cosas, que integra a los puertorriqueños que hablan, que son puertorriqueños en inglés, que es algo con lo que él pelearía conmigo, porque nuestra relación no fue una relación exclusivamente armoniosa, teníamos posiciones diferentes. Y yo le comentaba que la inmigración había producido, ¿verdad?, una herida en la historia de nuestro pueblo por todas esas comunidades de la diáspora que habían sido desplazados para que los puertorriqueños que se quedaron en la isla pudieran tener trabajo. Y esa gente en una infinidad de lugares en Estados Unidos, desde Holyoke en Massachusetts, Filadelfia, Loren en Ohio o la Florida, hoy tengan un apego gigantesco a lo que es la cultura puertorriqueña, aunque su lengua principal sea el inglés, son tan puertorriqueños como nosotros. Y si nosotros hoy podemos, los puertorriqueños de aquí, los puertorriqueños de allá, encontrarnos a partir de ese amor por Puerto Rico y de ese código cultural que compartimos, se lo debemos a él. Así que el libro del que les he hablado, en La semilla que sembramos, no se ha vuelto a reeditar. Es difícil conseguir alguna copia, pero la película, si me da el tiempo, que es el documental que hicimos para WIPR, lo pueden conseguir en la página de la Comisión para el Centenario de Ricardo Alegría, que estamos en las redes sociales, en Facebook, en Instagram. Así que pueden acudir a esos lugares a ver las fotografías y los distintos materiales que están a disposición de nosotros. También en la página de la comisión van a poder ver el calendario de las distintas actividades que se van a estar celebrando en el Museo de las Américas y en en las escuelas durante este año académico, en las universidades, etcétera. Mientras tanto, me pueden conseguir a mí en mi dirección de correo electrónico, pedro.reina1@upr.edu. De nuevo, pedro.reina1@upr.edu. Estoy a su disposición para lo que necesiten. Les deseo mucha salud y mucha alegría. Gracias.